Y usted que está ahí sabe que la capucha salió en las redes sociales para decir la verdad. Para decirle a todo el mundo lo que hay que hacer. Para decirle a los que están en el poder en Cuba que son unos sinvergüenzas y que son unos descarados. Y para decirle a los malos cubanos que lo son también como son los comunistas. Quiero que escuches para acá lo que te voy a contar. Y no quiero que saques conclusiones precipitadas. Si te vas a poner a cuestionar lo que yo digo, vamos a entrar en un debate directo para que todo el mundo lo oiga con argumento. A mí, charlatanería no, conmigo no hay charlatanería. No, que ofensas y malas palabras y que tú eres del G2, no. Datos y pruebas, vamos, echa para acá a quien sea, yo no le tengo miedo a nadie. Yo te pregunto, dentro de 3 días es el fin de año para el pueblo de Cuba. 98% de la familia no tiene nada que comer. Porque el 98% es cubano de a pie. 2% es la nomenclatura del PCC y del aparato militar. Y el 98% del pueblo está arruinado. Culpa de 64 años de miseria comunista creada por el PCC, acrecentado por las medidas del embargo y todos los decretos que estableció la administración Trump, entre otras que Biden no ha vivido ninguno. Yo te pregunto, ¿para qué Trump puso las medidas? No las puso para que el pueblo cubano llegara a una situación tal que la gente se lanzara y se rebelara y echara abajo la tiranía. No fue para eso. Bueno, ven acá, ¿y por qué cuando el pueblo se lanzó para las calles, en vez del gobierno americano apretar más y ponerse del lado del pueblo, se puso del lado de la tiranía y dijo que allí no iban a hacer nada? En 24 horas no se había pronunciado y no le convino lo que se negociaba porque el 11 de julio se lo truncó. Y entonces, en vez de apretar más la tuerca, poner más medidas y cerrar la puerta, les abrió el camino a Nicaragua y hoy tiene 380.000 o 420.000 cubanos ya en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué son las medidas? ¿A quién sirven esas medidas? Porque para la libertad del pueblo de Cuba no sirven. Porque cuando el pueblo de Cuba se rebeló de verdad, ¿y tú sabes por qué Julio 11 fracasó? ¿Y por qué la gente no se quedó en la calle? Porque el poderoso vecino del norte, el que lleva 64 años intentando subvertir, entre comillas, el orden constitucional cubano, para revertir ese proceso revolucionario que no es otra cosa que una tiranía miserable, sangrienta, comunista, no se puso del lado del pueblo como no se ha puesto nunca en ningún momento crucial de la vida del pueblo de Cuba. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces, ¿para qué son las medidas? Para que este fin de año la viejita no tenga un pomito de aceite. Para que no entre una divisa en el país para no comprar nada. Porque antes de las medidas de Trump en la pandemia, el país funcionaba más o menos regularcito. ¿Entiendes? Y la gente escapaba. Y el CUC valía 24 pesos. Y el desastre no vino con el ordenamiento nada más. Vino con que las jugadas no le sale porque el 11 de julio revierte todos los planes que tenía la tiranía y el gobierno americano para volver al deshielo de Obama. Y por una cuestión de moral los americanos se aguantaron. Pero cuando vieron ya que la tiranía estaba al borde de caer porque sabían que iba a caer, de la noche a la mañana Nicaragua quita el libre visado. O sea, lo pone. Todo el mundo puede venir por aquí. Panamá cierra, Nicaragua abre. Y los americanos en pleno título 42. Una medida que se puso desde los días de Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial para prohibir que entraran a Estados Unidos personas no gratas, incluyendo personas por problemas sanitarios, que son deportadas ipso facto al momento, entrando en plena título 42, cuando la frontera debe estar cerrada por el problema de la COVID, entra y entra. Y entran todos.
Y a los venezolanos los dejaron desde agosto sin pasar. Y los cubiches siguen entrando. Y hoy ya hay más comunistas en Miami que en Cuba. Ya hay más miembros del Partido Comunista, de la UJC, de la FEU y de la FEU en Miami viviendo que en Cuba. ¿Tú no lo sabías? Que hay más miembros del Partido Comunista y más agentes del G2 en Miami viviendo que en Cuba. ¿Tú no lo sabías? Pues ya lo sabes. Ahí está todo el mundo ya. En pleno corazón del exilio, una bofetada a la lucha del pueblo de Cuba. Entonces, ¿de qué te me habla a mí, mi amigo? Entonces, ¿para qué son esas medidas? No son para que el pueblo se vire. Y el pueblo se viró y tú no le diste apoyo moral. Y le abriste la válvula a la tiranía. Entonces, las medidas sirven para tu juego geopolítico, sacrificando al pueblo de Cuba. Y para los mal cubanos que viven de eso, tengan un caldo de cultivo para siempre estar haciendo contenido de toda la desgracia que generan en Cuba esas medidas. Entonces quita las medidas. Quita las medidas. Si son para tumbar el comunismo y la gente se vira y tú no los apoyas, y en vez de apretar salvas al sistema, entonces ¿qué objetivo tiene tener esas medidas? Y quítalas. Porque nuestro pueblo es el que está pasando miseria. Más de la que el comunismo le ha creado y producido en 64 años. Porque encima de que el comunismo le puso al pueblo de Cuba un grillete en el cuello y lo asfixia y lo asfixia y lo asfixia, tú vienes y le das una llave para que siga apretando, apretando y apretando. ¿Qué son esas medidas? Quítaselas y total, tú no vas a hacer nada allí. Y el que paga es el pobre infeliz que está allí pasando la de Caín. ¿Y quién está haciendo dinero? Los que viven del dolor del pueblo de Cuba. Porque no hacen nada, no se reúnen, no quieren comprar un territorio, no quieren ir a las armas. Y todo el mundo es bla, 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 y cuento y bla, bla, bla. Y el pueblo cubano sigue muriéndose de hambre. Entonces, sinvergüenza en todos los lados. Sinvergüenza el PCC, sinvergüenza los americanos y sinvergüenza estos malos cubanos que viven del dolor del pueblo de Cuba. Basta ya, quita las medidas y total.